Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, Aprender. Estamos aquí con un invitado que de verdad me hace mucha ilusión aprender de él, porque de verdad que tiene varios años de experiencia, 50 años de experiencia me platicaba, creo. Así es. 50 años de experiencia, fíjese nomás. O sea, ni siquiera tengo eso, tengo apenas 18. Y mira, o sea, lo que me falta por recorrer. Pero bueno, don Roma, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias por aceptar la invitación, y de verdad que me da mucha curiosidad saber más de usted y más de la historieta, obviamente. Pero bueno, primero platíquenos cómo fue que se adentró a este mundo de la historieta. ¿Cómo recuerda usted que fue su primer dibujo? Bueno, yo creo que podríamos empezar de otra manera. Ok. ¿Qué son las historietas? ¿Qué son las historietas? Las historietas nacieron mucho antes de la radio, Ok. mucho antes de las radionovelas, mucho antes de que existiera la televisión y mucho antes de que existiera toda la tecnología que hoy tenemos. Las historietas era la forma masiva de entretener a la gente. Era una revista semanal que podría llegar a los hogares y la podía leer toda la gente, la familia. Okay. Era un producto de unificación familiar y tenía una doble función: entretenía y educaba, porque muchas personas aprendieron a leer con las historietas, con las novelas. Okay. Novelitas se llamaban antes. La historieta nace por allá de 1888. 88, ok. Pero poco a poco va cambiando su personalidad y su presentación. Okay. Normalmente las historietas eran una sola hoja, una sola página, en la que venían hasta 6 cuadros, 9 cuadros, e inclusive había algunos dibujantes que metían hasta 10 cuadros, 12 cuadros, en una sola hoja, tamaño carta. Era toda una odisea hacer tantos dibujos en una sola hoja. Sí, me imagino. Bueno, esas eran las primeras historietas. Una historieta puede ser incluso una sola hoja, una sola página, una sola ilustración con textos. Okay. También eso es una historieta. No una historieta o un cómic, como lo deformaron ahora, porque en México se hacen historietas y en Estados Unidos se hace cómic. Okay. Que son dos cosas iguales pero diferentes. ¿En qué se diferencia? ¿En qué es la diferencia? En Estados Unidos crea cómic a partir de la palabra cómico. Okay. Las famosas tiras cómicas, que era una tirita que aparecía en los periódicos, que normalmente eran caricaturas de Walt Disney. Okay. Y de algunos otros caricaturistas, pero era una tira cómica. Okay. Esa tira cómica le fueron metiendo personajes como Dick Tracy, que era un detective, y entonces empiezan a darse cuenta que a la gente le gusta la secuencia de dibujos realistas, y aparece Tarzán y aparece otro tipo de personajes como el Príncipe Valiente, que eran personas, y personas de carne y hueso, por supuesto, no animalitos que hablaban, pero de todos modos se siguieron llamando historietas, cómic. Y esa era la forma de entretener a los estadounidenses. Estamos hablando de por ahí 1910, 1920. Y para entonces, en México ya desde mucho antes había historietas. Desde mucho antes de 1900 ya había historietas en México. ¿Recuerda alguna? ¿Cómo no? Tengo por aquí algunas. Soy coleccionista y tengo muchas. Hubo una historieta que se llamó Paquín. Okay. Y otra que se llamaba el Chamaco. El Paquín fue el primero que salió y después salió el Chamaco. Esas historietas se tiraban diario. El tiraje, la impresión era diario. Okay. La editaba una empresa que era la editorial PH, Publicaciones Herrerías, que después se convirtió en el periódico Novedades. Ellos editaban esa publicación diario, y diario se hacían mínimo entre 50 y 100,000 ejemplares y se vendían diario. Okay. Ya desde entonces era un boom la historieta, porque estamos hablando de que en ese tiempo en México a lo mejor habría unos 20, 50 millones de habitantes, no más.
Así que si hacían 50,000 ejemplares, todas se quedaban en la Ciudad de México, muy pocas llegaban a la provincia. Y si acaso llegaban a las ciudades más grandes, no a las ciudades pequeñas, muy poco llegaba. Sin embargo, abarcó a toda la República. En todas partes había historieta. Y en todas partes la gente leía. Otro de los mitos que dicen que en México no se lee, que porque un libro de Octavio Paz, un libro de Carlos Fuentes, un libro de Gabriel García Márquez, que son bestsellers, y cuando mucho se venden 20,000, 50,000 ejemplares y ya es un súper éxito. La historieta tiraba millones por semana. Hubo una época en que se hacían 10, 15 millones por semana y todo se vendía. Todo. Entonces la gente sí lee y quiere leer y necesita leer, pero también hay que ver qué es lo que lee. Bueno, la historieta vino a entretener a la gente en esa época. Estamos hablando de la posguerra, de la revolución, cuando en México había una miseria terrible. Todo el mundo se fue a la bola, todo el mundo se fue a la guerra, a la revolución, y nadie trabajaba. No había trabajo, no había nada, entonces el país se fue a la quiebra. Y por supuesto la gente necesitaba distraerse en algo. Y ya para entonces empezaban a salir las películas, pero la historieta era la única que podía entretener a la gente, y era la gente la que buscaba en qué entretenerse, y lo único que encontraba era ese tipo de historietas continuadas. Entonces le nace a un empresario crear las historietas con secuencia continuada de cada día. Entonces la gente no podía quedarse sin ver que seguía. Entonces se aficionó y se volvió una adicción leer historieta. Eso sucedía en México, a la par que en Estados Unidos empezaba también otro tipo de revista, pero increíblemente en Estados Unidos nunca se hizo este tipo de trabajo, y ellos, en su ideología estúpida, crearon sus fantasías para distraer a la gente, como ahora la distraen con fentanilo. Antes la distraían con sus revistas, sus cómics de Superman, de Batman, de la Mujer Maravilla y de toda esa bola de superhéroes fantasiosos, todo nacido de la mente de Stan Lee y de otros autores. Pero esa era la forma de distraer a la gente. Entonces la historieta ellos la agarran como un vehículo de penetración para que la gente se mantuviera tranquila y en paz, para que no les causara problemas, porque había una guerra. Estamos hablando de la guerra de 1942 en Alemania, y entonces Estados Unidos se mete en un pleito que no le correspondía, y se mete también a esa guerra, porque además es una empresa, es un país empresa de guerra. Entonces a ellos les conviene tener guerras en todas partes. Y la historieta, o los cómics de ellos, era el vehículo para el patriotismo, para crear, como el Capitán América, que era un super soldado, así se llamaba el super soldado, el Capitán Furia, que también era un super soldado, de los famosos inmortales, y de esa manera se mantenía a la gente tonta en Estados Unidos, y hasta la fecha con las películas de Wakanda por siempre, por supuesto, ya se metieron ahora a la historia de México, porque siguen siendo ellos los creadores, son los guardianes del mundo, ¿no? Bueno, en México no. En México teníamos otro tipo de historieta, más bajada al pueblo, más del pueblo y para el pueblo, y más en su idioma, en su estilo. Había las historias de los rancheros de los pueblos, había las historias de Lágrimas y Risas, que eran casos reales. Al principio se llamaba Ayúdeme Doctora Corazón, y después le cambiaron a Lágrimas y Risas, pero era lo mismo. Y esos tirajes empezaron a ser enormes, cada vez más, hasta llegar al grado de sacar 1 millón de ejemplares por semana de Lágrimas y Risas, y todo se vendía. Aparece por ahí de 1958, más o menos, 60, es como por el 58, Calimán. Calimán es un producto de un cubano que, avecindado en la Ciudad de México, se trae una radionovela de Cuba que se llamaba Calimán, y la convierten en historieta. Modesto Vázquez se llamaba el creador de Calimán. Esta historieta se convierte
en el superhéroe que le da un superhéroe de carne y hueso que tenía poderes reales y que tenía poderes creíbles. No volaba, no se transportaba de un país a otro, de una galaxia a otra. Simplemente tenía poderes mentales porque había, según la historia, vivía en el Tíbet y aprendió toda la filosofía de los monjes tibetanos y dominaba la mente. Entonces él tenía una frase que decía: el que domina la mente lo domina todo. Esa era la frase de Calimán, que había mucho de real, había mucho de verdad en eso. Entonces la gente sí lo sentía propio y le gustaba tanto Calimán, que Calimán se volvió un super tiro. Igual, vendía 1 millón de ejemplares por semana, fácil. Y a raíz de eso vienen otros otros héroes, muy a la mexicana, como Chanok, Sekú, que incluso hicieron varias películas del recién fallecido Andrés García, Alma Grande, El Payo, que esas revistas, El Payo inclusive llegó a vender 1 millón de ejemplares también por semana. Todas esas revistas hacían tirajes enormes y todo se vendía, todo se acababa. Pero encontraron una beta de que la historieta seguía siendo una atracción para el pueblo. Y entonces se crea la industria de la historieta. Solamente que aquí hay un pequeño paréntesis. La historieta en México jamás ha sido valorada. Jamás. Nunca se le ha visto, ni los grandes literatos, ni los grandes escritores. Nadie. ¿Quiere comenzar? Nadie ha valorado la historieta en su real grandeza. ¿A qué cree que se deba? ¿Perdón? ¿Por qué cree que no le dan aprecio a la historieta? Al menos aquí en México. Es una subcultura de una falsa, pues los grandes intelectuales la consideraban basura, una literatura enajenante para la gente, pero daba la casualidad de que la gente leía, y leía mucho. Y en ese tiempo, estamos hablando por ahí de 1970, 80, había muchas revistas en el mercado, muchas. Entre ellas había una que se llamaba Joyas de la Mitología, había una que se llamaba Mujeres Inmortales, Biografías Selectas, había otra que se llamaba Epopeya, había otra que se llamaba Novelas Clásicas de la literatura se llamaban. Entonces, muchas obras de la literatura, de las grandes novelas literarias, se convirtieron en historieta para que la gente la leyera a través de la historieta. Es más fácil que la gente haya leído Los Miserables de Víctor Hugo en historieta que en el libro. Sí. Ay, acaba de pasar un enorme rato. Híjole. Bye. Bueno, entonces la historieta creó una cultura en el país, creó una cultura de una necesidad de entretenimiento, una necesidad de aprender cosas, una necesidad de que sea el vehículo para penetrar a mucha gente, a muchísima gente. ¿Dónde estuvo el error? El error estuvo, primero, catalogarla como una literatura de tercera, catalogarla como lo peor de lo peor, y entonces los editores les importaba muy poco darle el valor justo a la historieta, y la historieta se fue denigrando por sí sola hasta que la terminaron. Y en el 2010 la historieta se murió totalmente en México. En México ya no existe historieta, en México los empresarios dejaron de hacer historieta, en México los empresarios echaron a la basura una forma de trabajo, una forma de industria, y muchos lectores que se quedaron sin nada. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se conjuntaron varias cosas. Una de ellas, la tecnología vino y decía a la gente: cuando llegó la televisión, adiós historietas. No es cierto.
No es cierto. La televisión vino a tener un boom por ahí de los 90s en adelante, pero antes no había televisiones en las casas, pero una en una colonia y todo el mundo iba a ver la televisión ahí a esa casa. No todo el mundo tenía televisión. Okay. Cuando ya llega a haber televisiones en todas partes, tampoco había programas que fueran así como que súper agradables para que la gente siguiera. Bueno, pues resulta que en lugar de darle el valor a la historieta, la acaban. Okay. Y aquí viene otra cosa. Estas mismas personas que denigraron y que descalificaron la historieta y que hablaban muy mal, pestes de la historieta, que según los pseudo intelectuales de México, nunca consideraron dos cosas. Una, los países más ricos, más industrializados, más culturalmente avanzados de Europa son los más grandes consumidores de historieta hasta la fecha. Estoy hablando de Japón. Okay, sí. Japón es el número 1 a nivel mundial, sigue produciendo, sigue vendiendo, y Japón vende 10 millones de ejemplares por semana. 10 millones de ejemplares por semana en el país supuestamente más avanzado tecnológicamente en el mundo. Y jamás ha dejado sus historietas. Al contrario, en Japón es un mito y lo han elevado al grado de una cultura por encima de muchas, de no solo mitificar a los creadores los consideran dioses, viven aislados, viven como si fueran otro tipo de gente, ¿no? Y otra cosa, están tan metidos en su manga, la manga japonesa, que inclusive hay calles en el centro de la ciudad de Tokio que tienen el nombre de personajes de sus revistas. En México, ¿has visto alguna calle que se llama El Payo? No. ¿Una calle que se llama El Santo? Pues no. Y resulta que aquí, en México, se le denigró al grado de echarla a la basura. Los países más consumidores hasta la fecha, hasta el día de hoy, los países más consumidores de revista de historieta, allá cada uno tiene su nombre, cada país tiene su nombre. TVOs en España, fanzines en Italia, en fin, todos tienen su forma de denominación de la historieta. Okay. Pero Alemania, Francia, España, Italia, Inglaterra, Bélgica, son los países más consumidores de historieta en Europa. Son los países más industrializados, son los países de primer mundo. Y hasta la fecha siguen produciendo historieta. Y sigue habiendo un mercado enorme para su producto. Sí. ¿En dónde está entonces el punto de comparación para que en México no exista? Este fenómeno es un fenómeno social creado por la gente del negocio y por los empresarios ramplones que no tuvieron una visión más profunda, que se llenaron las bolsas de dinero a lo bestia, ¿eh? Eso sí, te puedo asegurar que todos los que entraron a la industria de la historieta se volvieron supermillonarios y no les importa nada de que haya cultura, de que haya historieta, de que haya un rescate, nada, a ellos no les importa nada de eso. Ellos se volvieron supermillonarios y adiós, ahí nos vemos. Y viene la otra parte. ¿Dónde quedaron los autores de las historietas? Okay. ¿Quiénes éramos? ¿Cómo éramos? ¿Cómo era un dibujante? ¿Cómo era ese equipo que se fue formando en el taller? Porque no somos personas que salimos de la Academia de San Carlos. Te puedo asegurar que de 100 dibujantes, 5 o 6 venían de la Academia de San Carlos o de la Esmeralda, y todos los demás éramos dibujantes de taller. Con un talento, porque ese es innato, ese no se estudia, ese te lo regala la naturaleza o el Altísimo, como lo quieran ver. Y solamente aprende uno a desarrollar técnicas y se mete uno a estudiar anatomía o perspectiva o otro tipo de pues conocimientos para que se enriquezca el dibujo. Pero no hay escuelas,
Es más, no hay escuelas. Para empezar, no hay escuelas. Otro de los... Fíjate un detalle. En España hacen un concurso en todas las provincias de España y sacan a los mejores dibujantes de tebeos, como le llaman allá, y a los mejores 5 o 3 de cada provincia los becan y los mandan a la Universidad de Barcelona a que estudien historieta. La carrera de dibujante de historieta profesional. Okay. Cuando estas gentes se gradúan y terminan siendo grandes artistas, se colocan en todo el mundo, sobre todo Europa. Se van a trabajar a Francia, se van a trabajar a Inglaterra, se van a trabajar a Bélgica. En todas partes hay dibujantes españoles, que son para mí los mejores. Y algunos argentinos, algunos que por su propia naturaleza de los italianos que se fueron para Argentina, hay muchos argentinos que se iban a Italia y se convirtieron en grandes artistas. Bueno, a diferencia de España, que le dio el lugar y la importancia a la historieta, en México no existe una sola escuela de dibujo de historietas. Las escuelas de periodismo, las escuelas de comunicación, las escuelas de otro tipo de esa rama, les meten como materia o como un pequeño toque que estudien un poco el fenómeno de la historieta y que hagan, es más, les piden que hagan su propia historieta. Okay. Eso sucede inclusive en las escuelas primarias o en las escuelas secundarias. Y en México, nada. Nosotros estamos olvidados de esa parte. Increíble, increíble. De veras, es un fenómeno que debería de estudiarse más a fondo. ¿Qué pasa con los dibujantes de historietas? Yo soy la tercera generación. Hubo antes que yo 2 generaciones de los grandes maestros de historieta, que estoy hablando del 50 en adelante. Okay. 1945, 55, 65. Ahí se murieron. En el 65 viene la segunda generación y de 65, 75, 85 viene la tercera generación, que soy yo. Esa tercera generación fuimos los que formamos la industria productora, la industria productiva, la industria que metió millones, y con nosotros se acabó. Llegó una nueva generación de jóvenes que ahora hace novela gráfica, independiente, con otras temáticas, con otra calidad de trabajo. A nosotros se nos pedía, se nos exigía que el trabajo fuera perfecto. Y si no tenía la perfección, nos lo regresaban hasta que quedara bien. Ahora no. Ahora se deformó, se volvió pues un trabajo como caiga. Uh-huh. Al final de cuentas es novela de autor y pueden hacer lo que se les da la gana, porque nadie le puede decir, oye, tu figura está toda desproporcionada, está todo chueco, esto no me gusta. ¿Y qué? Es mío. Uh-huh. Entonces yo puedo hacerlo como se me dé la gana, ¿no? Okay. Y esta cuarta generación, que ahorita es la que está trabajando historieta de novela gráfica, pues ya está en una libertad total. Y lo único que encontraron refugio fue hacer sus producciones, mandarlas por Amazon y pues ver la forma de sobrevivir. Okay. Porque en México se acabó la historieta. ¿Cómo es? ¿Por qué usted cree que acabó la historieta en México? Porque me comentaba que se acabó como en los 2010 más o menos. ¿Por qué cree que haya sido que se terminó? Fue un boom de historieta. Las empresas, había 3, 4 que todas eran de una misma familia. Okay. Esa es otra historia. Uh-huh. La historieta era una mafia. Los productores de revista era una mafia. Como en muchas cosas, como en muchas partes. Sí. Y no permitían que hubiera competencia. Entonces, y te lo digo por experiencia propia, yo hice una revista, la imprimí, la edité y se la llevé a un distribuidor. Y le dije, ¿me distribuye mi revista? Dijo, no te puedo distribuir una. Tienes que traer un compromiso, tienes que firmar un compromiso en el que me tienes que traer 6 números, del 1 al 6, uh-huh. Y no me traigas la cantidad que tú quieres. Yo te voy a decir cuántas me traigas. Y vamos a empezar por 5,000 ejemplares. Okay. No puedes traerme más de 5,000. Cuando la empresa en la que yo trabajaba tenía tirajes mínimos de 300,000 por semana. Okay. Y a mí no me dejó sacar más de 5,000. Y me dijo, si yo quiero,
te voy a mandar pedir otros 5. Pero a mí no me vengas con que distribúyeme 20,000, porque yo llevaba 20,000 y le dije, distribúyeme 20,000. Dijo, no, estás como loco. Te voy a distribuir 5,000. Y si funciona y me funciona, te pido 5 más. Pero no eso. Ok, está bien. Dije, bueno, pues 5,000 pues, no me va a servir, no es negocio, pero pues, por lo menos voy a salir. Y entonces vino la pregunta obligada. Oye, qué buen trabajo esto, que está muy bueno esto. Tú eres dibujante profesional, ¿verdad? Le dije, sí. ¿Dónde trabajas? No, pues para tal empresa. Ah, pues ¿qué crees? Que no te puedo distribuir. ¿Y eso por qué? Pues porque simplemente no puedo. Así de fácil. Ok. ¿Ya? Dijo, mira, si quieres, déjamela. Vienes dentro de un mes y vemos qué se puede hacer. Pero lo más seguro es que tal como me la dejes, te la vas a llevar. Sí. O sea, era una mafia terrible, que no te dejaban crecer. Es más, no permitían. Nada más era entre ellos el pastel y no permitían que nadie se metiera por fuera. Esa era una yerma, ¿verdad? Y la otra es que se necesitaba un capital bastante fuerte porque tenían reglas. Y si no se cubrían esas reglas no se podía. Ok. Entonces, simplemente no se podía, ¿no? Había que entrar por lo menos con $1,000,000 por delante y empezar a trabajar. Quien tenía $1,000,000 lo hacía. Y lo duplicaba, ¿eh? Sí. No lo duplicaba, lo centuplicaba. Yo me acuerdo de un dibujante de historietas, que era mi paisano. Él y su socio empezaron con una revista y sacaron, me parece que eran 2 o 3. Y la sacaron y les funcionó a tal forma que en menos de 3 años el señor ya tenía 6 números en el mercado diferentes. Cuando empezó, estaba en el tapanco de una pulquería. En la parte de abajo era una pulcata y en la parte de arriba estaba su oficina donde tenía su empresa editorial en la Colonia Guerrero en la Ciudad de México. En menos de un año, el señor ya estaba en la Calzada de Guadalupe, en una casa que había comprado y la había convertido en sus oficinas y sus talleres. No sé, 2, 3 años más, el señor ya tenía 3 casas sobre Calzada de Guadalupe. Te estoy hablando de por ahí de 1980 más o menos. Ok. Cuando una casa en Calzada de Guadalupe debía costar millones. Sí. Y el señor vendía todo. Nunca se quedaba con nada. Ok. No sé quién sea. Bueno, no sé quién sea. Miguel, te llamo un momento, estoy en una entrevista. Sí, por favor. Gracias. Perdón. No se preocupe. Bueno, resulta que todo el que se metía a hacer revista se volvía millonario. Okay. Y rapidísimo. Esto era oro molido. Y él mismo me lo dijo un día. El señor un día me dijo: ustedes tienen una muy mala costumbre. En las manos tienen el talento, y ese talento es oro en polvo. Y ustedes meten las manos a ese montón de oro en polvo y lo levantan y todo se les escurre por aquí y se quedan con una miseria aquí en la palma de las manos. Okay. Porque no saben agarrar el oro. El oro no es para ustedes. El oro es para otra gente. Ustedes no saben. Ustedes lo único que saben es hacer historieta. Había mucha verdad. Había mucho de verdad. Porque, pues sí, la verdad es que ganábamos bien. Éramos los únicos. Un detalle. En mi época, en la época de la historieta, la época dorada de la historieta por ahí de los 80s, entre el 80 y el 2000, debimos haber en toda la República Mexicana 500 dibujantes. Ok. 500 dibujantes, y estoy hablando muchos. A lo mejor ni siquiera llegábamos a 300. No había más. Entonces todos teníamos mucho trabajo, todas las empresas nos peleaban. Yo tenía 3 trabajos al mismo tiempo.
en 3 empresas diferentes, por supuesto. No pedían exclusividad, no les importaba. Yo le entregaba a una o a otra al mismo tiempo, trabajaba con las 3 al mismo tiempo y no había problema. Porque no había dibujantes de historieta. Y los que sabían dibujar, pintar, simple y sencillamente no se rebajaban a dibujar historieta. Ok. ¿Cómo? ¿Cómo yo, un superartista, voy a hacer eso? Si eso es de tercera. Y te voy a poner otro ejemplo más de lo absurdo de todo esto que te estoy comentando. 3 grandes pintores, los más grandes pintores de México, dibujaron historieta. Diego Rivera dibujó historieta. Okay. José Clemente Orozco era caricaturista, con una caricatura espantosa, muy fea, pero también dibujaba historietas. Y David Alfaro Siqueiros dibujaba sus historietas comunistas. Él dibujaba, hacía sus propias caricaturas, sus propias historietas. Los 3 grandes muralistas de México fueron dibujantes de historietas. Pero llegó una nueva generación de pintores, intelectuales, por supuesto, y cómo se van, entre ellos José Luis Cuevas y muchas gentes más. Sin embargo, había gente muy importante, como Carlos Monsiváis, que era un amante de la historieta. Es más, en el Museo del Estanquillo te puedes encontrar la colección más grande de historietas. Gracias a que Carlos se dedicó a buscar y a coleccionar y a comprar por todas partes en los mercados de los estanquillos de la Lagunilla, okay, historieta vieja, creó la colección de historieta más grande que hay. Y ahí se puede todavía encontrar muchas cosas que son verdaderos tesoros literarios. Pero éramos muy pocos, muy pocos dibujantes de historietas, y entonces se iban muriendo y no había una reposición. Entonces, estoy hablando que en mi época debieron haberse muerto desde que yo empecé hasta el día de hoy el 80%. Entonces ya nomás quedamos muy pocos. Y los pocos que quedamos aislados y ya no nos reunimos, ya no tenemos encuentros. Hay por ahí 2 o 3 que andan de repente haciendo reuniones, pero se acabó. Y se acabó todo. Ese fue el futuro de la historieta en México. ¿Cómo ves? Y más o menos, bueno, ahorita que me explicaba que sí era un negocio rentable, entre comillas, la historieta, pero ¿cómo era el negocio? O sea, ¿cómo era que era el presupuesto? ¿Cuánto costaba hacer una historieta y cuánto se vendía? Bueno, esa era otra parte. Esa era la parte de los empresarios. Okay. Y esa era la parte que nosotros no conocíamos. Okay. Nosotros éramos los dibujantes y nosotros éramos los esclavos. Nosotros éramos la máquina que producía la riqueza de ellos. Okay. Y nos pagaban bien y nos pagaban muy bien. Entonces nos tenían contentos. Porque si yo te hablo que en 1980 ganaba 3,000 pesos a la semana, cuando el sueldo mínimo era de 300 pesos, pues como ves la diferencia era enorme, ¿no? Sí. Entonces, ¿para qué protestaba? Yo vivía perfectamente bien, no me interesaba cómo estaban los demás. Y no sabía cuánto se necesitaba, por supuesto los números nunca los metimos en esa parte, pero de lo que sí te puedo asegurar es de que ganaron muchísimos, millones, muchísimos. El creador de Memín Pingüín y de Lágrimas y Risas y de las otras, muchos más, 20, 50 revistas más que editó esa empresa, vivían en una vecindad en la colonia Guerrero. Okay. Y de ahí salieron para volverse supermillonarios. Y hoy son dueños de la cadena de hoteles Cristal en la República Mexicana. Imagínate de dónde salieron tantos millones de pesos, sí, para tener hoteles de 5 estrellas, ¿no? Que sí, no son cualquier cosa, ¿no? Se necesitan 50 millones de dólares para tener un hotel de esos, sí, ¿no? Entonces, ¿cómo salieron o cuándo salieron? Millones, muchísimo dinero. Yo no me alcanza la imaginación. A pesar de que mi trabajo es imaginación, a pesar de que mi trabajo es crear de la nada una historia, todavía no dimensiono cuánto dinero se llevaron esas gentes, pero muchísimo. No había forma de calcular cuánto.
mucho dinero, muchos millones. Cualquiera que se acercaba a esa empresa, se metía de director, terminaba con su propia editorial. Así de fácil. Al poco rato ya tenía su propia empresa por fuera. O de ahí mismo, nomás hacía una sucursal. Y nunca tuve acceso. ¿Cuánto cuesta hacer una historieta? Una historieta como lo que yo tengo ahorita, que quiero editar, y todo el tiempo quiero editar algo, quiero sacar alguna de mis producciones que yo tengo. Necesito por lo menos 50,000 pesos. Okay. Para hacer una edición de 10,000 ejemplares. ¿Cómo ves? Estoy hablando de miserias. ¿Y cuánto me dejaría a mí a ganar? A mí me dejaría ganar como el 100%. Okay. Si yo hago una inversión de... ¿Qué te parece caro? 40 pesos por revista. Y yo puedo vender esa revista en 300 pesos. O un mínimo de 250 pesos. Okay. Si yo le meto 50 pesos de producción, más, no sé, 100 pesos de costos de producción al artista y al dibujante y a la gente que participa, me deja ganar todavía 100 pesos por cada ejemplar. Si yo hago 50,000 ejemplares, pues imagínate lo que me voy a ganar. Por supuesto que sé a dónde voy y sé lo que quiero. ¿Por qué? Porque lo vi. Porque vi cuánta carretada de dinero se metían esas gentes con mi trabajo, con los que se hicieron supermillonarios, y yo sigo igual. Okay. ¿Cuánto se necesita? Sí se necesita una buena lana para empezar. Y además, otra cosa, ya las cosas cambiaron. Sí. Muchísimo. Si una historieta en mi tiempo costaba 8 pesos, hoy mínimo tiene que costar 80 pesos esa misma revista. Sí. Entonces, las cosas cambiaron mucho. Que deja, sí deja. El 400%, fácil. Así de ese tamaño. Okay. Pero pues, para eso hay que tener un buen capital para empezar. Que por ahí alguien que se quiera acercar, por favor, necesita un socio. Que le meta 100,000 para empezar. Okay. ¿Cómo ves? Esa es la historieta, esa es nuestra historia, esa es la vida del historietista. Esa es la otra parte que nos llevaríamos a otro programa, a otro podcast. ¿Cómo se hacía un dibujante? ¿Cómo se formaban los dibujantes en un taller? ¿Cómo era la vida dentro del taller de los dibujantes? Que es otro mundo. Sí. Esa es otra historia. ¿Y cómo es el proceso para hacer una historieta? O sea, el dibujante, ¿qué conlleva todo el proceso? Un dibujante de historietas es un dibujante que hace todo. Okay. Que no necesita participación de otras personas. Y un dibujante de producción solamente necesita hacer una de las 4 cosas que conforman la historieta. ¿Qué se necesita? Un argumento creado de la imagen de un escritor que de la nada te escribe una historia, ¿no? Un argumento, un dibujante, un letrista y un portadista. Serían 4 gentes. Bueno, un historietista hace todo. Hace el argumento, hace el dibujo, hace la portada y hace hasta la letra. Y hasta el color. Si es que lleva color integrado adentro. Sí. En las páginas. Es un todo. Pero esos son los pasos a seguir. Primero se hace un argumento, luego pasa al dibujo, luego del dibujo pasa al color, que si es digital o si es manual directamente con acuarela. Y luego viene la letra. Y ya que se tiene todo ese conjunto, se hace la portada, como esta que tengo aquí. Y ya que se tiene la portada, se junta todo, se le da a una persona para que la edite, para que la compagine. Y ya que se tiene la compaginación, se lleva a una imprenta. Y en la imprenta me dicen, ¿cuántas quiere? Pues quiero 10,000 ejemplares. Ah, bueno, éntrale con el 50%, si no, no trabajo.
Entonces, ese es el proceso. Ya que tengo mi revista en mis manos impresa, hay que ver cómo la vendo, dónde la voy a vender. Antes había puestos de periódicos en cada esquina, hoy ya no hay. Hay 4 o 5 en toda la ciudad de Pachuca. Entonces hay que buscar ahora nuevos canales de venta, ¿no? Sí. Entonces cambiaron las cosas, pero la revista o la historieta seguirá siendo la misma, ¿no? Okay. Los pasos a seguir pues, se pueden hacer seccionados, que una persona escriba, que otra dibuje, que otra ponga el color, que otra ponga la letra, que otra persona haga la portada. Todas esas cosas se conjuntan y se hace una sola. O una sola persona puede hacer todo. Ok. Y hablando desde su experiencia, ¿en qué ha trabajado? No, pues sí, ahí sí ya, mucho. Muchas historias. Yo dibujé el libro vaquero, yo dibujaba el libro policíaco de color, dibujé las sensacionales, todas, eran como 40 títulos diferentes. Okay. Sensacional de lucha, sensacional de policía, sensacional de terror, sensacional de mercado. No, imagínate todo lo que hay, todo tenía una historieta. Sí. Traileros, artes marciales, todo. No había un espacio que no estuviera. Había una que se llamaba Sensacional de Barrios, muy buena. Pues todas esas, yo trabajé en todas esas. Okay. Entonces, no te puedo enumerar en cuántas trabajé, pero trabajé en muchísimas. ¿La historieta tiene o tenía algún propósito? Enriquecer al dueño. Okay. Nada más. Era todo. Enriquecer al dueño y que el dibujante se mantuviera todo el tiempo trabajando como esclavo. Okay. ¿La gente importaba? No importaba. La gente ya no importaba. Ya no importaba lo que saliera, ya no importaba lo que se imprimía, lo que se dibujaba. Eso no importaba, pasó a segundo término. ¿Qué le mandábamos a la gente para afuera, al mercado? No, eso no importaba. Okay. El único propósito era hacer dinero. Yo me acuerdo a mi maestro me decía, él tenía una frase. Decía yo, oye, Toño, ¿por qué no le metemos estos detallitos? No, olvídate de detalles. A mí la lana. Esa era su palabra. Okay. Entonces, el único propósito que había era ese, ¿no? Ya no había propósito, ya no había educación, ya no había ganas de culturizar a la gente, entretener a la gente. No, para eso estaba la SEP, para eso estaba la televisión, para eso estaba el cine. Para la historieta ya no funciona para eso. Okay. Una estupidez. Sí. Una estupidez porque en este momento estoy haciendo una historieta que se desarrolló en el Tíbet. Imagínate lo que puedo darle a conocer a la gente, porque yo tengo que documentarme qué estaba pasando en estos momentos en el Tíbet, cómo vive la gente en el Tíbet, cómo es el ambiente del Tíbet. Sí. Cuando yo saque eso al mercado, la gente por lo menos va a saber, mira qué bonito es el Tíbet. A lo mejor lo ven en cualquier podcast o en cualquier YouTube. A lo mejor sí. Okay. Pero la diferencia entre todo el material que hay ahora en las redes sociales es efímero. Sí. Y te dura un día. O si lo buscas en el Facebook, o si lo buscas en YouTube, a lo mejor lo encuentras. Pero tienes que andar busca hasta que encuentres aquello, ¿no? Sí. Y a diferencia de la historieta, te compras una revista bien ilustrada, muy bien encuadernada, y la guardas en un librero. Y la puedes ver cuantas veces quiera, a la hora que quieras, aunque ya la hayas visto. Yo tengo historietas que las he visto hasta 4 veces, la misma. Y la vuelvo a sacar, y la vuelvo a empezar a ver, y me la vuelvo a chutar completita. Esto es lo hermoso de la historieta. Yo tengo historietas que son publicaciones desde 1940. Ok. Esas historietas hoy valen muchísimo. Sí. Hoy esas colecciones que yo tengo deberían de hacerme lo suficientemente rico para editar. Tengo una revista, por ahí la tengo. La tenía a la mano hasta hace poquito. Espero que no se la hayan robado. Cuando se cayeron las Torres Gemelas, hicieron un especial del Hombre Araña. Ok. Esa era una revista de una portada negra. Por ahí debe de estar. Si te levantas y la buscas, a lo mejor la encuentras ahí a la vista. Sí, me la llegó a enseñar. Sí. Bueno, esa revista cuesta un montón de dinero. Por lo poco que se hizo de ese tiraje. Y como esa tengo muchas. Como esa tengo bastantes revistas que a estas alturas cuestan un montón. Sí. Acabo de ver en el Facebook una persona que vende revista atrasada
y vi que la revista de Conan, en un formato chiquito de media carta, cuesta 80 pesos el ejemplar. Ok. Y yo tengo 200 ejemplares. ¡Ay, en la torre, qué tarugo! Imagínate lo que tengo ahí de dinero. Sí. Pero bueno, ahí van a estar guardados todo ese tiempo. ¿Cómo ves? No, la historieta es otra cosa. Una cultura diferente, un mundo diferente. Sí. Y los dibujantes, eso somos aparte. Ese es una historia muy aparte, muy diferente. La gente no sabe cómo se hace una historieta. No sabe cómo se dibuja una historieta. No sabe cómo se empieza una historieta. El proceso y los tiempos que se llevan. Cuánto tiempo tarda uno para hacer una sola página. Okay. Y la gente la lee y le da la vuelta a la página, ¿no? Y ya se quedó, olvidó. Y no se pueden ver que yo me eché para terminar esa página por lo menos 3 días, ¿no? Ajá. Entonces, hay muchas cosas Sí. que la gente desconoce de la vida del historietista y de lo que hay detrás de los historietistas. Más o menos, ¿cómo es la rutina de trabajo de un historietista? Bueno, en su tiempo fue una esclavitud. Ok. En su tiempo fue una esclavitud que trabajábamos de 12 a 14 horas diarias. Y no se podía parar. Trabajábamos todos los días, incluyendo sábado y domingo. Por conveniencia propia, porque éramos muy estúpidos y pensábamos que si producíamos más, ganábamos más, pero lo único que hacíamos era enriquecer más al editor, porque yo era desechable. En el momento que yo me muriera de un infarto, pues me quitaban y ponían otro, ¿no? Tan simple como eso. Era una esclavitud. Era una esclavitud, producíamos mucho, nos embriagábamos mucho. Pero a estas alturas ya es más relajado el asunto. Sí. Yo puedo trabajar una página por día, por ejemplo, sin prisas. Me pongo a trabajar, hago una página de 4 cuadros o de 5, cuando mucho. Y me la llevo despacio. Si no la termino, pues la dejo para el siguiente día. No, ya no hay prisa, ya se acabaron las carreras. Okay. Ya no hay tiempos de producción. Okay. Hace rato me comentaba que trabajó en el libro Vaquero. ¿Cómo fue su experiencia trabajando en el libro Vaquero? Fue muy efímero, fue muy rápido. Solamente hice, me parece que 4 números. Okay. Porque yo traía una calidad que superaba al Vaquero. Okay. Entonces el director me dijo, su estilo no es para Vaquero, su estilo es más para un proyecto nuevo que traigo ahorita en mente, que se llama El Policíaco de Color. Entonces apenas llevaba yo dos revistas de vaqueras y me pasó inmediatamente al nuevo proyecto, y ahí sí duré mucho tiempo, ¿no? Okay. Una buena cantidad de años. Y entonces me cambiaba fácilmente de un estilo a otro. Pero eso me permitió ser un poquito más polifacético, porque entonces ya podía aprender no solamente a ser vaquero. Hubo dibujantes que jamás hicieron más que vaquero, ¿eh? Okay. Nunca pudieron hacer otra cosa, ni les interesaba, porque el vaquero es hasta la fecha, hasta el día de hoy, hay público que busca el libro vaquero. Sí. Todavía a estas alturas hay gente que anda buscando la revista vaquera porque es inmortal. Sí. El tema vaquero jamás se va a morir. Y había dibujantes que se especializaron en tema vaquero y jamás se salieron del vaquero. Y yo no. Me pasaron a otros temas. Entonces, pues hacía de todo tipo. Entonces me volví así como que muy polifacético, ¿no? Okay. Podía trabajar vaquero, terror, romántico, todo. Aventuras. Todo tenía un estilo. Okay, sí. Y todo tenía una técnica. Quienes no dominaban eso, pues no podían pasar a una técnica porque inmediatamente no daba el ancho y luego regresaban a hacer las más fáciles, ¿no? Y yo, afortunadamente, sí podía con cualquier tema. Okay. Entonces, no fue así como que algo muy... Me gusta mucho el vaquero, hasta la fecha lo sigo haciendo. Tengo algunos proyectos en vaquero, pero ya lo hago por gusto, nada más. Okay. ¿El libro policíaco más o menos de qué trataba? El libro Policíaco de Color fue una serie innovadora. Okay. Porque hizo 4 series como si fuera una serie de televisión. Él fue pionero para muchos programas de televisión, inclusive.
El primero se llamaba San Francisco Golden Gate. Ese la dibujaba un amigo peruano que ya murió. Y luego seguía yo con el libro policíaco de color en la serie Central Park de Nueva York. Y luego seguía Chicago North Brigada, y luego seguía Miami Port. Eran 4 series y eran 4 lugares diferentes en Estados Unidos. Era Miami, era San Francisco, era Chicago y era Nueva York. Okay. Y todos los dibujantes, sobre todo el mejor de todos era Antonio Espinosa, el que dibujaba Chicago. Okay. Porque el muchacho que le hacía las escenografías era buenísimo. Y sus escenografías eran verdaderas calles de Chicago. Eran fotografías de Chicago. Dibujadas a mano, por supuesto. Sí. Pero ubicaba su serie, la ubicaba perfectamente en Chicago, entonces jalaba mucho público. Todas. Chicago, Miami, el amigo que dibujaba San Francisco, increíble, era un tipo peruano medio loco que hacía unas perspectivas increíbles, ¿no? Okay. Increíbles. El tipo venía de Perú con una mentalidad muy diferente, muy americanizada, con un estilo muy de Estados Unidos. Entonces su producto era completamente diferente al mexicano. Okay. Y pegó, pero enorme, su trabajo. Y yo hacía Nueva York, que era una serie muy simple, ¿no? Nueva York pues no tenía una gran cosa, ¿no? Esos edificios y fuera de ahí. Ahora tal vez lucen mucho por la serie del Hombre Araña, pero yo me nutría justamente de ahí, del Hombre Araña, ¿no? Okay. Agarraba revistas del Hombre Araña y veía cómo estaban las escenografías y me las chutaba. Pero eran casos policíacos. Tengo esa colección que está ahí de libros. Ese es el libro policíaco de color, encuadernado. Mi paso por esa empresa fue muy bonita, una época muy, muy interesante. Okay. ¿Y usted qué opina actualmente de los cómics actuales, o sea, de los superhéroes? Los superhéroes siguen siendo superhéroes. La única diferencia es que ahora con la computadora pues se volvieron un poco más dinámico el trabajo, más bonito, más acabado, con unos acabados de lujo, con un color brillante de lujo, con papel de primera calidad, cuché de 130 gramos, que es muy liso, muy bonito, y la impresión digitalizada es otra cosa, ¿no? Por supuesto, ya no hay impresión de offset. Toda la impresión de las nuevas publicaciones es directa sobre digitalizada. Entonces el trabajo queda de super lujo. Los superhéroes, pues es una estupidez. Okay. Para mí sigue siendo una estupidez, una creación hecha en Estados Unidos para estupidizar a su gente. Okay. Los hombres voladores y los que andan en puro calzoncito volando. En México teníamos héroes de carne y hueso. Okay. Y eran famosísimos. Por ejemplo, el Santo. Sí. El Santo tenía su propia historieta y atascaba los lugares. Cuando llegaba una película del Santo, cuidado, los cines se atascaban, porque el Santo era súper conocido por todo el mundo. Sí. Me acuerdo de un amigo peruano que cuando llegó me dijo: nosotros conocimos al Santo por la historieta. Cuando llegaban las películas del Santo, decíamos, el Santo sí existe. Entonces sí era de carne y hueso el Santo, sí, ¿no? Y eso le daba cierta credibilidad a sus historietas, ¿no? Sí. Entonces en México había héroes de carne y hueso, no eran ficciones. Hoy la historieta en México ya no existe. Hoy ya no hay. Hoy ya se hacen puras cosas innovadoras. Okay. De underground, algo que quieren sacar de... Ya ni siquiera hay ¿cómo se le llama? Pues que esté perseguido por el gobierno. Ya hay libertad de expresión. Se puede publicar lo que sea. Okay. La gente, si quiere poner algo en contra del gobierno, lo puede publicar fácilmente. Antes no. Antes había mucha censura. Sí. Entonces había una historieta que hablaba mal del gobierno y para atrás. Prohibían la revista y el dibujante se iba a la cárcel. Sí. Así de fácil, ¿no? Y ahora no. Ahora se puede hacer todo. Se puede hacer porquería y media.
Y lo que sí estoy en contra de los nuevos dibujantes de historieta es que en lugar de hacer una revista de primera calidad, con muy buena calidad en su dibujo, con muy buen acabado, el sentirse libres, hacen un dibujo muy mal hecho, sus figuras muy desproporcionadas, sus entintados muy pesados, con pincelazos al sin ton y son. Se acabó lo estético, se acabó lo bonito, y ahora el trabajo es supuestamente mi expresión, y yo puedo hacer lo que se me dé la gana, ¿no? Y en ese contexto hacen cosas muy malas, artísticamente muy malas. No hay en este momento un trabajo de calidad al que yo pueda decir, caray, qué bárbaro este dibujante, mis respetos. No, ya no, se acabó. Los únicos que dibujaban o que siguen dibujando historieta son dibujantes viejos que traen esa buena escuela y que siguen haciendo cosas bonitas, pero que no son muy vistos ya. Ya son contados. Te estoy hablando de que a estas alturas sabemos 5. Máximo 5 o un máximo de 10 que andan queriendo colocar sus cosas en el Facebook. Fuera de ahí, no hay nada. Todo lo demás es gente que sigue trabajando para Marvel, para DC, Estados Unidos, o para Europa, para Francia, pero aquí ya no hay nada, aquí se acabó. Para usted, ¿cuál sería su definición de arte? No, es muy difícil. El arte es arte, no tiene definición. Si haces una línea con 3 colores y sacas un trabajo, una imagen con esos 3 colores, es arte. No, eso no tiene nada que ver. La historieta es otra cosa, es otro mundo. Y actualmente, bueno, no sé si conozca este concepto de inteligencia artificial. Sí, por supuesto. ¿Usted qué opina del arte que está generando la inteligencia artificial? Que se necesita una persona atrás de la inteligencia artificial primero, ¿no? Ajá, se ocupa como que el concepto. Sí. Y después ya la inteligencia lo hace por sí sola. Pero primero tiene que haber una persona, un ser de carne y hueso, que le mete los datos a la inteligencia para que luego la inteligencia desarrolle su propia creación, ¿no? Sí. Así de simple, ¿no? Entonces, ¿quién es la inteligencia? El ser humano. Por supuesto. Para mí la inteligencia artificial, sí es posible que exista una supercomputadora que un día nos domine, ¿no? Como las películas del futuro. Pero el hombre es insustituible. Jamás podrá ser más fuerte una inteligencia que el ser humano. La inteligencia fría, la inteligencia artificial fría, calculadora, exacta, no tiene los sentimientos que tiene una persona, ¿no? Sí. Pueden programar una computadora para que llore o para que se ría o haga cosas. Sí es cierto, la pueden hacer. Es posible que pueda hacer un robot que suelte lágrimas. Pero detrás de ese robot hay una persona que lo programó. Entonces, no. La inteligencia artificial sigue siendo el hombre. Hace rato también me comentaba que en cierto tiempo hubo censura por parte pues, de gobierno, ya sea como políticos o empresarios. ¿Usted llegó a ser amenazado o censurado? No. Bueno, sí. Sí, pero en otra rama. Ese es otro tema. Para otra entrevista. Es la caricatura política. La caricatura política sí tiene consecuencias. La historieta no. La historieta no tiene problema. La historieta es un producto cultural, de entretenimiento. Puede tener una historieta como el Chamuco, que sacaron los hijos de Ríos, pero no son perseguidos. No, ya se acabó esa época. O sea, era la época de Díaz Ordaz, de Luis Echeverría, cuando había una persecución para los creadores de revistas que iban en contra del gobierno. A lo mejor en Cuba sí lo existe, ¿no? En Cuba hay un gobierno tan terrible que es posible que no les permitan expresarse a través de las historietas y haya persecución. Aquí no. Aquí hay libertad total. Aquí puedes mentarle la madre al presidente si quieres y no te dice nada, ¿no? Y lo has visto
Las redes sociales están Sí. cargadísimas de mentadas de madre al presidente. Sí. Es lo más absurdo, ¿no? Yo te puedo asegurar que si esa persona la paran frente al presidente no le dice nada. Pero bueno, atrás del anonimato cualquiera puede decir cosa y media. No hay censura. Ok. No, ya no hay censura. Ya. En la caricatura política sí. No hay censura, hay consecuencias. ¿Cómo cuáles? Pues si hay una caricatura que molesta a un político y el político no se enoja por lo que le pusiste ahí, pues simplemente te dice o le bajas o te bajamos, ¿no? Ok. Así de fácil, ¿no? Como es Ok. ¿Y actualmente a qué se dedica? a vivir Ok. en paz, a vivir en mis recuerdos, a vivir en mi estudio, a dibujar historietas mías que algún día voy a publicar Ok. y a ser feliz, nada Ok. más. ¿Qué es lo que le hace feliz? Haberme encontrado conmigo mismo después de que me perdí. Ok. Ok. ¿Y cómo fue que se dio cuenta que estaba perdido? Bueno, eso o espero que nunca te llegue a pasar Ok. y que no le pase a nadie. A mí me atrapó el alcohol Ok. y entonces caí en el alcoholismo y tuve unas etapas muy terribles, pero afortunadamente hubo la posibilidad de que me saliera de ahí, Ok. con ayuda, por supuesto, con autoayuda. Y cuando ya me encuentro conmigo mismo y me doy cuenta que soy una persona que valgo mucho, Sí. entonces me empiezo a querer yo primero y después dije, caray, qué bonito es vivir, ¿no? Entonces Sí. hoy vivo el día feliz todos los días, ¿no? Porque estoy vivo. Porque yo pude haber estado muerto entre toda esa gente que se murió en el alcohol y yo estoy aquí. Ok. Por eso, con eso tengo bastante. Además tengo una familia hermosa, tengo hijos, tengo nietos, tengo mi esposa, tengo mis hermanos todavía, tengo una hermana que tiene 85 años de edad y todavía mi hermana baila danzón como no tienes idea. Pues tengo muchos motivos para ser feliz, ¿no? Ok. Muchos motivos para ser feliz. Sí, creo que también cuando nos damos cuenta de lo que valemos o de lo que vale nuestro trabajo, creo que es más, no sé, más llenador. Porque algo que me dijo usted la otra vez que lo vine a visitar fue que un día se encontró pues a un historietista, a un dibujante en la calle y que pues su trabajo lo vendía súper barato. Y usted le dio el consejo de, a ver, si tú no le das el precio correcto a lo que haces, a tu arte, a lo que sea, alguien más lo va a hacer y te lo va a dar pues como desprestigio. Es valorar lo que uno hace. Sí. Es cierto que hay gente que vive de esto, Ujú. que sobrevive de esto y que necesita para comer al Sí. siguiente día. Ya no es los tiempos de antes en el que había trabajo a raudales por todas partes. Hay muchachos que hacen retratos en la calle y que de eso viven. Entonces tienen que darlos a lo que la gente les quiera dar, ¿no? Sí. Yo le digo, ¿cuánto cuesta eso? 80 pesos, te voy a dar 50. Bueno, pues ni modo, de algo nada, pues déme los 50, ¿no? Y ahí lo tienes dibujando. A mí viene una persona, como la persona que vino hace rato, me dice, ¿cuánto me cuesta como ese? Le cuesta 1500. Y no me tiene más barato, sí, pero de lápiz. Ok. Los de color valen 1500. Y como si los quieren acuarela, esos cuestan 3000. Ok. Y si los quieren óleo, esos cuestan 20000. Entonces, todo tiene un costo, ¿no? Ok. Y me dicen, oiga, pero allá afuera cobran. Pues vaya que se lo hagan allá afuera, ¿no? Mm. Yo cobro eso y este es mi trabajo. Entonces vienen y lo ven y dicen, no, pues esto me gusta más. Bueno, pues sí, pero cuesta eso. Sí. Y me vienen y me hacen oiga, ¿me puede hacer una rebaja? No, discúlpeme, pues no estamos en el tianguis. Esto es lo que cuesta mi trabajo. Si no le gusta, pues ni modo, ¿no? Váyase a otro lado. ¿no? O no los corro, simplemente les digo, discúlpeme, pero eso es lo que cuesta, eso es lo que yo cobro. Sí. ¿Le interesa? Se lo hago. ¿Bien? Hay quien sí dice, claro que sí, sí me gusta. Es más, hay quien me ha dicho, es que cobra muy barato. Ok. A mí me han dicho, oye, qué bárbaro, cobras muy barato. Yo conozco gente que cobra 20, 30 mil pesos por un retrato. Pues sí, Sí. pero pues yo también me pongo creo hasta dónde es la calidad de mi trabajo. Ok. Creo que hay gente mejor que yo. Creo que tienen mucha más calidad que yo. Sus trabajos son de mayor calidad que lo que yo hago. Entonces yo cobro de acuerdo a mi calidad. Ok. Porque no puedo dar más. Sé mi tope, sé hasta dónde puedo. Y eso es lo que yo cobro.
Entonces me dice, ¿cuánto cobra uno de esos? 5,000 pesos. Y me va a quedar igualito, y le va a quedar igualito. Okay. Pero yo he visto que tiene unos... discúlpeme, eso yo no los hago. Eso los hace un pintor que es mucho mejor que yo. Okay. Quiere que se lo hagan, lo contactamos y le decimos que se lo haga, pero nada más que en lugar de 5 le va a costar 30. Si quiere pagar 30,000, pues adelante, ¿no? Por supuesto. Qué bueno por mi amigo porque va a ganar 30,000 pesos. Sí. Pero yo no me comprometo a hacer ese tipo de trabajo. Yo no lo hago. Okay. Es un regalo que me hicieron. Yo no me animo a hacer un trabajo así. Y cuando vienen y me dicen, oigan, ¿puede hacer uno así? No, discúlpeme, yo no. Yo le hago uno, pero como más ya. Entonces, cuando valoran mi trabajo, dicen, no, pues es que me gustaría como de a lápiz. ¿Cuánto me cuesta? Le cuesta 5,000 pesos. Y me vuelven a decir lo mismo, pero allá afuera cobran 80. Pues vaya y cobra, que se lo hagan allá, ¿no? Pobrecito de mi amigo, pues qué bueno, ¿no? Que se gane una lana. Yo no voy a cobrar 80 pesos. Primero, yo valoro mi trabajo. Sí. Sé lo que me cuesta. A lo mejor no me cuesta ni siquiera mucho trabajo. A lo mejor un retrato de eso lo hago en un día. No es el tiempo, es la calidad que yo hago. Sí. Y es el prestigio que yo gané a través de 50 años de trabajar. Yo tengo un nombre que cuidar. Sí. Tengo un prestigio. He sido una persona que me han reconocido en México a nivel nacional, en la Ciudad de México, aquí en el estado de Hidalgo. Me han dado reconocimiento la Cámara de Diputados, me han dado reconocimientos el gobierno, me han dado reconocimientos instituciones. La universidad aquí también me dio un reconocimiento. Y en México los compañeros en sus organizaciones de dibujantes también me han dado reconocimientos por mi trayectoria y por mi trabajo. Sí. Y uno de los reconocimientos que yo tengo no es en especie, no es un trofeo, no es un diploma, no es una medalla. Este es un trofeo, por cierto. ¿Lo puede mostrar acá? Este es un trofeo. Ay, creo que se apagó. Oh, ya se acabó tu... No, pero el audio está bien. A ver. Bueno. Este es un trofeo. Había un señor caricaturista que era nos reuníamos ahí, normalmente se reunía la nata de los periodistas viejos ahí en ese lugar, en el Café La Habana, y había un señor que instituyó un premio. Se llamaba el huevo de Onix. El huevo de Onix. Ajá. Y se lo daba a la gente que le caía bien o que destacaba o que sea algo que le llenara a él en lo personal. Y me acuerdo que en una ocasión nos encontramos en un bar y me lo encontré, estaba ahí parado en la barra y yo llegué y yo también andaba en la resaca. Y él estaba ahí y hola, ¿cómo está, mi querido? Me decía tocayo, creo, socio. Hola, compañero, ¿cómo estás? Pues aquí vengo en la curada. Oye, ¿qué crees que yo también ando igual así? Le dije, pues no se preocupe, ahorita nos echamos una. Entonces le dije al cantinero, sírvele aquí a mi amigo porque lo veo que está bastante malito. Y le preparan un trago y se lo entregan y él tomaba una copa muy especial. Y se la toma. Y pues ya se siente bien y seguimos la plática. Y seguimos platicando. Ese mismo día en la tarde, eso sucedió a unas cuantas cuadras de la Plaza de la Ciudadela. Y en la Plaza de la Ciudadela está el mercado de artesanías. Son 2 cuadras de ahí del Café La Habana ahí al mercado de artesanías de la Ciudadela. Y fue y compró el huevo de Onix. Y nos encontramos ahí en el café y me dijo, mira, te acabas de ganar el premio de Onix por tu acción reivindicadora, ¿no? Y me dio un premio, mi huevo de Onix. Y además creo que también ahora que escuché su entrevista, creo que también le decían a usted, o le dicen, el Watusi, algo así. ¿Por qué? Ese es un apodo. Bueno, fue una revista que salió en el 68, como platicábamos hace rato de la censura. Era una revista combativa, muy fuerte, que estaba a la altura de Ríos. Ríos todavía no estaba tan fuerte combativamente. Ríos también empezaba en ese tiempo apenas con sus revistas de los supermachos.
Ríos fue un monstruo. Sí. Ríos fue un monstruo, que escribió más de 100 libros. Yo tengo como 50 nada más. Y esa revista se llamaba El Watusi. Y esa revista tenía una particularidad. Era un personaje de un barrio pobre de la Ciudad de México, de Chimalhuacán creo era. Ahí se ubicaba el lugar. Y vivía en el basurero, vivía en esos lugares marginados. Y él no era el personaje central. Okay. A pesar de que la revista se llamaba Watusi, que él era un tipo alto, flaco, mugroso como yo. Y por eso me pusieron a mí el Watusi, porque me parecía yo a ese personaje. Pero el que realmente llevaba el peso de la historieta era un viejito loco que se llamaba Diógenes. Diógenes, ok. Como el de la mitología griega. Y Diógenes daba luz, como el de la mitología griega, pero con su conocimiento. Y entonces él se aventaba unos discursos abriendo conciencias en contra del gobierno de Díaz Ordaz. Okay. Por supuesto, ese era un boom. Por supuesto, aquello no lo podía tolerar el gobierno. ¿Cómo era posible que ese tipo se pusiera a decir cosas que duelen, que eran verdades, que el gobierno era un asesino, que era un represor? Y entonces pues lo tuvieron que buscar y desaparecerlo, ¿no? Okay. Y se desapareció. Se acabó la revista, se acabó el trabajo. Pero el Watusi se quedó porque era yo. Okay. Entonces, como a mí me pusieron el apodo del Watusi, pues el Watusi siguió vivo. Okay. Entonces, como entré en el mundo de las historietas, fue por ahí de 1980 que hice mi primera historieta del Watusi, o un poco antes, como por el 80. Y fui a visitar a Luis de la Torre, que era el dibujante. Okay. A Sergio Magaña, el autor intelectual, ya había muerto. Y fui con don Luis de la Torre y le dije: don Luis, yo soy dibujante de historietas y me llamo el Watusi. Me pusieron el Watusi. Entonces, pues, quiero ver si me permite que siga yo editando la revista El Watusi. Y me dijo: sí, hombre, adelante, tienes mi permiso, que te vaya muy bien, tienes mi bendición y todo, adelante, okay, que te vaya muy bien. Y entonces yo hice Watusi, me parece que hice 4. Y y nunca los pude editar. Okay. Nunca salieron a la luz pública. Y no solamente eso, tengo 4 dibujados listos para imprenta, okay, para que salgan al mercado. Y tengo como 20 okay, que me escribieron argumentos. Y tengo, aquí están, todo esto de aquí, son Watusis listos para dibujar. Okay. Están en blanco. Todo esto está en blanco. Okay. Y hace poco, el que me puso el Watusi, justamente, Ramón Nevar, lo conocemos como Román. Román fue el que me puso el Watusi, el apodo de Watusi. Fue mi amigo desde que llegué a la Ciudad de México, como por ahí del 66, 67. Y la revista salió por ahí del 68. Entonces él fue el que me puso el apodo de Watusi. Fuimos amigos durante un buen tiempo. Entonces yo me casé y me cambié. Me salí de la Ciudad de México, okay, y me vine para el estado de Hidalgo. Y dejamos de vernos 50 años. Y apenas hace 50 años nos reencontramos a través del Facebook. Uno de ellos, que es mi compadre Daniel, compadre. Y Román. Daniel, mi compadre, se encontró con Román en el metro. Okay. Y se reencontraron, empezaron a platicar. Oye, qué buena onda que nos vamos a reunir. Entonces me contactaron a través del Facebook. Y después de 50 años nos encontramos nuevamente. Mis amigos de la infancia, mis amigos de la adolescencia prácticamente. Y volvimos a encontrarnos. Entonces salió la plática del Watusi y me dijo mi compadre Daniel: oye, compadre, ¿por qué no retomas el Watusi y lo vuelves a hacer y lo sacas? Eran nuestras aventuras, era todo lo que yo viví en los 18 años que tenía yo de vida. Pues era el momento de sacar nuevamente el Watusi 50 años después, ¿no? Sí. Y entonces vino una especie de
premonición. Ok. El Watusi original era un tipo alto, flaco, moreno y con el pelo naranja. Ok. Como los negritos que hay en Guerrero, en Acapulco, que hay morenitos de pelo rojo, Sí. pelo güero, pelo naranja. Así era el Watusi. Entonces yo lo cambié y en lugar de pelo naranja le puse pelo blanco. Ok. Y en mis ilustraciones están mis Watusis con el pelo blanco. Ok. Y resulta que cuando el Watusi retoma, hoy tiene el pelo blanco. Sí. Lo sigo teniendo igual de largo, pero blanco. Entonces fue una premonición, ¿no? Ok. Y mis Watusi los hice hace 40 años. Ok. Y hoy están exactamente vivos, con la misma intensidad, con las mismas historias, el mismo Watusi. Sigue siendo lo mismo. Y creo que ahora sí va a salir. Ok. Creo que ahora sí va a salir a la luz pública. Ok. ¿Tiene algún ejemplar que nos pueda mostrar? Están ahí atrás de ti. Ahí hay una, mira, aquí tengo los ejemplares para que no tengas que ir tan lejos. Aquí están, mira. Este es el Watusi. Ok. ¿Es el que usted dibujó? Esta es mi creación ya. Ok. Como te digo, en mi creación ya tiene el pelo blanco. Ok. Más o menos este ejemplar, ¿cuántos años tiene? 40. 40, ok. Mira, está inédito. Nunca salió a la luz pública mi Watusi. Ok. Mira ese que está recibiendo el balón. Soy yo. Yo era buenísimo jugando fútbol. Y además, siempre que pasaba esto, en los llanos de allá de la colonia donde jugábamos, éramos muy buenos. El uniforme es el uniforme de mi equipo, ¿eh? Sí. Es de esa época. Siempre terminaba en pleito. Siempre terminaba en batallas campales donde se armaban las broncas, pero en serio. Este es el Watusi de los años 80. Ok. Y bueno, este es el primer Watusi. Ay, no está. Ay, no está. No, ya no está. Aquí tenía uno a la mano. Por aquí tenía un Watusi. La primera edición. Bueno, aquí está. Ok. Este es el primer Watusi. Este fue el número 1 de la revista Watusi. Así que como ves el personaje, pues sí, era yo. Y este es mi Watusi. Más guapo, más bonito. Ah, y además, no solamente eso. No solamente era mi Watusi. La güerita era mi novia. Ok. Entonces, mi novia era la güerita más bonita de la colonia. Y ese fue también otro de los detalles que yo quise hacer público. La mujer más bonita era mi novia. Y entonces yo la saqué en mis historietas. Dije, ¿por qué no? La voy a presumir al final de cuentas. Ok. Y ahorita con los ejemplares que tienen blanco y negro, más o menos como cuando los quisiera sacar. Yo quisiera sacarlos el día de mañana. Ok. El problema es que para eso se necesita mucho dinero. Sí, mucha inversión. Entonces, pues no. Okay. Esperemos que nos haga caso a alguien que vea el video y que diga, yo tengo 100,000 pesos para que lo edites y nos hagamos millonarios. No. Lo voy a sacar. De hecho, es una meta de vida hoy sacar al Watusi. Ok. Y es más, ese último lo terminé, ¿qué tendrá? Unas par de semanas yo creo que terminé el Watusi ese. Y dije, ay, voy a escribir el Watusi de Román, Daniel y yo. Que son estos. Este es Román. Ok. Están mejor allá, mira, que allá. Si te la quieres traer.
Ahí están más fácil de verse. ¿Estos? Ese de 3, ¿dónde están los 3? Ese mero. Tiene dedicatoria. Esto no eran cosas que yo hacía nomás a lo tarugo. Okay. Este es el Watusi, alto, flaco, prieto, con el pelo blanco. Okay. Y mira, me estoy igualito. Y este es Román. Román era un muchacho delgado, pelo güero, porque era de ojos azules, y sus dientes muy grandes. Y Daniel estaba gordito. Bueno, en ese tiempo ya está más flaco. Entonces, estos eran mis amigos y siguen siendo mis amigos todavía. Ok. ¿Todavía tiene contacto con ellos? Sí, por supuesto. De hecho, ahorita me acaba de mandar mensaje el Román. Ok. Sí, seguimos todo el tiempo queremos encontrarnos, pero no podemos. Un día nos vamos a volver a encontrar. Espero encontrarnos vivos todavía para entonces. Ok. ¿Y algún otro ejemplar que nos pueda mostrar de su trabajo que ha hecho durante todos estos años? Están encuadernados, sería muy complicado. Mira, te digo que están encuadernados ahí. Ok. Pero, pues, a ver, pásate ese que está ahí, que se alcanza a ver que dice Historia de México. Fue un ejemplar que yo hice para los niños de la escuela, para que aprendieran la vida del personaje, don Benito Juárez García, y lo hice con una doble intención. Primero, que los niños conocieran la historia de México a través de una historieta, de la forma más simple, más fácil. Si te pones a ver, nada más tenía 4 renglones, mira. Okay. Era gráfico. Y la otra intención era que los niños colorearan la revista. Y cuando la terminaran de colorear, yo les daba a vuelta de correo una cachucha con el logotipo de la editorial. Okay. Nunca me regresaron una coloreada, no sé por qué. Creo que nunca tuvieron tiempo de colorearla o simplemente no era lo que yo creía que podía haber sido. Okay. Esta revista, como esta, hice 20 personajes, todos los de la historia. Pancho Villa, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, todos los personajes de la historia los hice en este formato para que llegara a los niños en edad escolar. Okay. Este era un buen negocio, nada más que nunca fui negociante, nunca fui buen empresario. Yo era más dibujante de historietas que empresario, entonces no supe llevar el negocio. Y a pesar de todo esto, este sigue teniendo vigencia, este sigue estando vivo, porque pues, si la SEP quisiera, se las vendo. Señores de la SEP, les vendo mi proyecto. Así que pues, de verdad, muchas gracias por su tiempo. De verdad que fue una plática muy, muy enriquecedora, porque realmente pues no conocía tanto detalle la historieta como lo mencionaba, que pues muchas personas desconocemos esta historia o este ámbito de la historieta del cómic, no, porque eso es gringo. El cómic es gabacho. Eso es gabacho. Pero de verdad, muchas gracias por su tiempo. ¿Algún mensaje que nos quiera dar? ¿Un consejo que nos dé? No tengo edad para dar consejos, todavía estoy muy joven para eso. Okay. No tomen. Okay. No tomen. Es malo. Y a aquellas personas que se quieran dedicar al arte, ¿qué cosas les puede decir? Que lo vean como una pasión, no como una obligación. Okay. El arte es pasión, jamás por obligación. Ok. Pues creo que ya podemos cerrar, así que de verdad, don Alejandro, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, espero que esto te ayude y que tengas mucha monetización y entonces vengas a visitarme. Dios lo escuche, Dios lo escuche. Así que pues si algún día está dispuesto a una segunda parte, yo con mucho Nos gusto. falta otro tema más escabroso. Ese sí está un poquito de cuidado. Ok, pues va, ya nos despedimos, muchas gracias y pues algo que quiera decir a cámara. Muchas gracias. Pues nada más, muchas gracias por escucharnos. Pues Y aquí nos encontramos cuando quieran. La puerta está abierta y aquí hay una exposición permanente todo el tiempo para que vengan a ver caricatura política, que ese es otro rollo. ¿Dónde está ubicado?
Este lugar está ubicado en la Plaza Luis 77, en la calle de Victoria, entre Guerrero y Allende, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, la Bella Airosa. Aquí los esperamos, aquí está la exposición abierta todo el tiempo. Pueden entrar a mi estudio y darse la vuelta sin llevarse nada, por supuesto, y gracias por todo. Pues ahí está.